Buenas noches a todos. El tema para hoy para oftalmo general es de quemaduras oculares. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. El contenido de la charla vamos a hablar un poquito de epidemiología, algo de los mecanismos de enfermedad dependiendo del tipo de quemadura, después ahondando en los tipos de quemadura que hay, dos tipos de clasificación, los tratamientos en fase aguda y finalmente el tratamiento en fase crónica de las quemaduras oculares. En cuanto a epidemiología, es importante recordar que es una de las pocas urgencias oftalmológicas que se tienen que tratar rápidamente, que tiene un pico de incidencia bimodal, siendo el primer pico entre los 1 a los 2 años y entre los 20 a 29 años. Esto pues se explica, es porque pues los niños de 1 a 2 años pueden manipular cualquier cosa sin saber exactamente qué componentes tiene, y los 20 a 29 años sobre todo porque se entra a la vida laboral. Se habla de que de las quemaduras oculares, el 85 al 86, de los traumas oculares, las quemaduras químicas son el 85 al 86% de todos los traumas oculares. Y de este 85-86%, aproximadamente el 53 a 54% son las quemaduras por álcali, que son las quemaduras más graves. Ahorita explicaremos por qué. Corresponde al 10 a un 30% de traumatismos oculares, y el porcentaje mayor de quemaduras oculares ocurre en sexo masculino, sobre todo entrando, como les dije, a la etapa laboral. Esta, digamos, es una imagen general de cómo se podría ver una quemadura por álcali, pero ahorita vamos a describir en detalle cosas que podemos ver a la lámpara de hendidura para reconocerlas. Es importante entonces reconocer que la severidad de la quemadura ocular depende de varios factores. Entre ellos está la temperatura de la solución de la quemadura, el pH de la quemadura, el volumen y qué tanto cae dentro del ojo, la concentración, el pK, porque el pK se refiere a esta capacidad de disociación del elemento dentro del ojo y por ende a su capacidad de penetrancia, y por supuesto a la fuerza de impacto de la solución que genera la quemadura en el ojo. Vamos a hablar cosas muy generales de las quemaduras térmicas antes de meternos a las quemaduras químicas. Las quemaduras térmicas en general pueden ocurrir por, obviamente, soluciones a altas temperaturas, recordando que el agua hirviendo, que es algo común, tiene más o menos, se hierve a 100 grados centígrados, pero otros elementos que generan quemaduras térmicas, como lo son las bayonetas tipo las chispitas mariposas que manipulan mucho en diciembre, pueden alcanzar temperaturas que superan los 1093 grados centígrados, al igual que otros tipos de pólvora. Por lo tanto, generan unas quemaduras que son hasta 10 veces más severas de lo que puede generar una quemadura con agua caliente. Y por tanto, los mecanismos de trauma son variables y combinados, porque no es solo la temperatura caliente. Muchos de estos elementos tienen, sobre todo pues los elementos de los de chispitas mariposas o pólvora, tienen componentes de álcali y salen a alta velocidad. Por lo tanto, generan daño estructural, daño por quemadura térmica y daño por quemadura química. Y suelen ser de los traumas, digamos, oculares por quemaduras más severos de todos. Ahora bien, hablando también de las quemaduras químicas por ácidos y álcalis, que es el centro de esta charla, hay que recordar que una solución es álcali cuando supera un pH de 7.4 y es ácida cuando baja su pH debajo de 7, siendo el pH ocular normal entre 7 y 7.4. Y ese es un punto de referencia importante, porque cuando tratamos inicialmente las quemaduras con irrigación, estamos buscando normalizar este pH ocular, alcanzando estos valores de 7 a 7.4. Tenemos múltiples soluciones inicialmente de los álcalis, de las menos severas a las más severas. Tenemos el agua de mar, las soluciones de amonio, que son sobre todo soluciones de limpieza, y hay una en particular que es el diablo rojo, estas soluciones que se utilizan para limpiar baños. Generan quemaduras de gran severidad porque su pH supera el valor de 13. Se habla de que todos los elementos que tienen un pH por encima de 11.5 son elementos que al mínimo contacto van a generar cierto tipo de secuelas en la superficie ocular. Pero para recordar,
Importante recordar sobre todo los elementos de limpieza en general y el cemento, que también es algo frecuente en la consulta. Por su parte, entre los ácidos, aunque hay muchos elementos, estos son menos frecuentes. Quizás en lo que vemos frecuentemente en la consulta son las soluciones tópicas para hongos, que es frecuente verlo aquí en urgencias, y el ácido de batería. Entre estos ácidos, aunque su comportamiento es menos severo que las quemaduras por álcalis, hay uno en particular que es el ácido hidroflórico, que es un ácido que se utiliza sobre todo en mecánica como elemento de limpieza, que suele generar quemaduras que, a pesar de ser un elemento ácido, tiene una severidad similar a la de los elementos del álcali. ¿Por qué el ácido genera quemadura dentro de la superficie ocular? Y aquí tenemos el ejemplo del ácido de batería. Son unas sustancias de pH bajo que son capaces de donar hidrogeniones. Cuando ellas tienen contacto con la superficie ocular, desnaturalizan y precipitan las proteínas, sobre todo de la córnea y de la conjuntiva, y al desnaturalizar y precipitar las proteínas, estas proteínas precipitadas generan una barrera protectora. Si bien el epitelio suele afectarse, el estroma y elementos más profundos se protegen porque estas proteínas se sedimentan y generan esta barrera. Y en este orden de ideas, las quemaduras por ácido tienen menor severidad y menor penetrancia hacia dentro de las estructuras intraoculares. Hay muchos elementos, como les había mencionado, entre los ácidos. Tenemos el ácido sulfúrico, el nítrico, el cromo y el fluoruro de hidrógeno, y podemos encontrarlos en baterías de automóvil, fertilizantes, explosivos, tintes, petróleo refinado, producciones de nylon, esmaltes cerámicos, elementos para preservación de la madera, elementos para el grabado de vidrio y removedores de óxido. Como les dije anteriormente, la gran mayoría genera efectos en superficies, sobre todo destruyendo el epitelio corneal, pero no avanzan más allá del epitelio a menos de que la solución sea en gran cantidad. Hablando de los álcalis, y aquí tengo pues como una luz de emergencia recordando su alta severidad, y esto ocurre es porque el álcali es una sustancia lipofílica que eleva el pH de la solución con la cual hace contacto. Esta sustancia, que es altamente lipofílica, genera depósitos intracelulares y reacciones de saponificación de los ácidos grasos. Y esto hace que su penetrancia sea supremamente alta. Al generar una penetrancia intraocular alta, genera una proteólisis y una destrucción de las fibras de colágeno yendo más allá del estroma corneal y más allá de la capa del epitelio de la conjuntiva. Y en este orden de ideas, la recuperación de este tipo de quemaduras es mucho más lenta, el tratamiento es más crónico y por lo general requiere de múltiples intervenciones. Aquí tenemos un ejemplo pues, de unos elementos de quemaduras por álcalis como son el cemento. Y entre estos, como les había dicho, tenemos el amoníaco, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de calcio. En general, cualquier elemento que tenga hidróxido es un elemento alcalino. Y esto lo podemos encontrar en fertilizantes, refrigerantes, múltiples agentes de limpieza, fuegos artificiales, como les dije, el yeso y el cemento. Ahora, ¿qué tenemos que reconocer en el examen oftalmológico cuando estamos ante un paciente con una posible quemadura de diferente severidad? Lo primero y el factor pronóstico más importante es la isquemia limbar. Una forma fácil de reconocerla es que a la unión entre la conjuntiva y la córnea y por el cambio histológico que ocurre en esta región del limbo, hay unas estructuras llamadas las empalizadas de Vogt que están señaladas por esta flecha. Cuando hay una isquemia limbar, estas empalizadas se pierden porque corresponden a las proyecciones de las células limbares. Y digamos que es fácil confundirse y pensar de que una quemadura ocular no tiene mucha severidad porque el ojo no se ve muy rojo, pero por lo contrario, entre más blanco se vea la conjuntiva y sobre todo se pierdan estas empalizadas de Vogt, esto nos habla de mayor severidad por la isquemia limbar y porque daña el potencial de regeneración normal de la superficie ocular. Hay otros hallazgos que se han descrito relacionados a la isquemia limbar y estos son la tinción tardía en forma de espiral cuando aplicamos fluoresceína. Y es una tinción que al esperar unos 3 a 4 segundos después de aplicada la fluoresceína, esto genera un patrón de tinción en forma de espiral porque se pierden las uniones tipo desmosomas dentro del epitelio
y se pierden las células limbares que permiten la regeneración del epitelio. Otros hallazgos, y esto es sobre todo en tiempos de evolución un poco más, más allá de los 7 días de la quemadura, pueden corresponderse a los neovasos superficiales. Pero hay muchos otros hallazgos que pueden acompañarse en la presentación inicial. Ya les he hablado de la isquemia limbar. Aquí vemos una congestión conjuntival que está prácticamente generalizada, pero vemos una zona marcada de isquemia limbar. Aquí está muy sectorizada, sobre todo en M4, M5. Y aquí vemos que la isquemia limbar se extiende más o menos comprometiendo más del 50% de los meridianos alrededor del limbo de la córnea. Esta córnea además se ve opaca y edematosa, correspondiéndose a la pérdida de estas células que generan la regeneración. Y vemos una zona de quemosis y congestión marcada. Cuando el elemento no solo toca la superficie ocular, sino que se extiende más allá de ello, podemos ver zonas de madarosis, que es la pérdida de las pestañas en donde está tocando este elemento. Sobre todo cuando hay cambios, cuando hay quemaduras por pólvora, es muy frecuente encontrar cuerpos extraños dentro de la córnea o dentro de la conjuntiva, y es importante también reconocerlos y se deben retirar. En este caso también teníamos un edema corneal y se evidenciaban aquí algunos pliegues en Descemet. Es muy importante recalcar que en estos pacientes con quemaduras oculares, sobre todo en las quemaduras por elementos tipo álcali, tenemos que tomar la presión intraocular, si no es posible con tonómetro, al menos digitalmente, pero en la mayoría de los casos se recomienda tomar la presión con tonómetro, porque esto también es otro factor pronóstico frente no solo al poder resolver la parte de la superficie ocular, sino que el hecho de yo controlar esta parte de la quemadura, podamos tener un ojo viable con una agudeza visual que pueda mejorar cuando la superficie esté regularizada. Y tenemos también que documentar la presencia de catarata o inflamación dentro de la cámara anterior, porque esto nos habla de penetrancia a nivel intraocular y asimismo de la severidad y el pronóstico de estos pacientes. Aquí también vemos una zona de desepitelización. Esto ocurrió en un paciente con una quemadura por ácido hidroclórico, que dijimos anteriormente que es de los ácidos que genera mayor destrucción a nivel epitelial y cuya severidad se asemeja a las quemaduras por álcali. Hay otros elementos que tenemos que reconocer al examen oftalmológico, pero estos ya son manifestaciones normalmente tardías de una quemadura ocular no tratada o maltratada. Tenemos zonas de neovascularización que pueden ser superficiales o profundas, como en este caso, la formación de simbléfaron, que es esta unión entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal, y este repliegue fibrovascular y membranoso entre estas dos conjuntivas, que puede ser tan severa como ocupar todo el espesor y toda la totalidad de la superficie ocular. Y tenemos el anquiloblefaron, que son repliegues también mucosos que se generan entre los dos párpados y cierran los dos párpados entre sí, secundario a este tejido de granulación que se formó, digamos, en las zonas donde no debió formarse. Pero esto es, como les dije, es frecuente ya en pacientes que no se trataron inicialmente o que llegaron tardíamente a la valoración por oftalmología. Hablando de la clasificación de las quemaduras oculares, tenemos dos clasificaciones importantes. Tenemos la clasificación de Roper-Hall y la clasificación de Dua. Ambas clasificaciones nos determinan el daño, se fijan sobre todo en el daño a nivel corneal y la isquemia que se pueda generar dividiéndolas por zonas horarias. Y ambas clasificaciones nos sirven para más o menos graduar un pronóstico dependiendo de qué tanto compromiso haya de esta superficie ocular. En la clasificación de Roper-Hall vamos a dividir sobre todo desde el limbo en múltiples meridianos y vamos a ver qué tanto compromiso hay de isquemia limbar en la quemadura que se nos presente, digamos que en urgencias. Cuando no hay isquemia limbar y el daño epitelial corneal es mínimo o es ausente, en general el pronóstico de la quemadura ocular es bueno. Cuando hay cierta opacidad o cierto haze corneal, pero se conservan todavía los detalles del iris, tenemos que hay una isquemia limbar menor a 1/3 de los meridianos totales, es decir, si los dividimos en 12, menos de 4 zonas horarias comprometidas, seguimos con un pronóstico bueno y una clasificación de Roper-Hall de 2. La clasificación de Roper-Hall de 3 corresponde a una pérdida epitelial corneal completa, con una opacidad corneal estromal y que oscurece parcialmente los detalles del iris, con una isquemia limbar que sobrepasa el tercio, pero no sobrepasa la mitad del limbo. En estos casos el pronóstico es reservado
y ya va acercándose a un pronóstico pobre. Y cuando tenemos una córnea opaca con los detalles del iris y de la pupila completamente, digamos que con opacidad de medios que no permiten ver estos detalles y con un esquema limbar que sobrepasa más de 6 zonas horarias, tenemos que el pronóstico en estas quemaduras generalmente es pobre. La clasificación de DUA es algo similar a la clasificación de Ropperhall, pero no va hasta al 4, sino que va hasta el 6. Y ya nos clasifica los hallazgos entre pronósticos muy buenos, buenos, pero que pueden irse a un pronóstico pobre, y un pronóstico pobre y un pronóstico muy pobre. También tenemos que dividir la zona, los meridianos de compromiso de isquemia limbar en 12, y dependiendo de qué tanto compromiso tiene, vamos a clasificarlos. Con que tengamos alguno de estos hallazgos, tanto de isquemia limbar como de compromiso conjuntival, el que sea más severo nos va a dar la clasificación. Por ponerles un ejemplo, en la clasificación de DUA en el estadio 2, tenemos que hay un compromiso menor a 3 zonas horarias con un compromiso conjuntival menor del 30%, y esto nos da un pronóstico bueno. Pero cuando ya el compromiso se pasa de entre 9 a 12 zonas horarias con un compromiso conjuntival de más del 75%, tenemos una clasificación de DUA de 5 y un pronóstico reservado que tiene tendencia a ser pobre. Esto es lo que deberíamos hacer, o pues el esquema mental que tenemos que tener al hacer las clasificaciones. Dividimos para la clasificación de Ropperhall y en zonas horarias para la clasificación de DUA. Esto mismo hacemos con la conjuntiva alrededor de la córnea. Vamos a ver algunos ejemplos como para más o menos clasificar a estos pacientes o estos ojos que les voy a mostrar. Aquí tenemos una opacidad corneal que es inferior, sobre todo con un edema probablemente estromal incipiente, pero alcanzamos a ver los detalles del iris y vemos que la conjuntiva alrededor está un poco quemótica, pero pues la conjuntiva está hiperémica, y este hallazgo de hiperemia en general es algo bueno pensando en isquemia limbar. Este es un paciente, este es este mismo paciente, perdón, en seguimiento. Esta foto ya permite ver en más detalle que no había definitivamente compromiso de la isquemia limbar, pero sí había algo de opacidad a nivel de la córnea que no obstruían los detalles del iris. Este es un paciente que clasificaríamos en un Ropperhall de 2, y por lo tanto el pronóstico de este tipo de quemaduras es bueno, y esta es la evolución de que se esperaría en este tipo de pacientes con un tratamiento adecuado. Ahora bien, aquí tenemos una opacidad corneal casi total, donde los detalles del iris casi no son visibles, y tenemos una isquemia limbar de aproximadamente unos 5 a 6 cuadrantes. Aquí señalados entonces los cuadrantes comprometidos con la isquemia limbar, y esto ya nos daría un Ropperhall de 3, porque acordamos que está entre un tercio del compromiso a la mitad de un compromiso de esta isquemia limbar, con un pronóstico reservado. Aquí tenemos de nuevo un paciente con una opacidad corneal que, aunque permite ver los detalles del iris, vemos que la isquemia limbar también está generalizada casi alrededor, definitivamente supera más de 6 meridianos del limbo, y esto nos da una clasificación de Ropperhall de 4 y un DUA entre el 5 y el 6, con un pronóstico reservado con tendencia a ser pobre. Este ojo, que fácilmente podríamos confundirnos con que es un ojo opaco, con pérdida del epitelio de la córnea, con algo de edema estromal, pero vemos que es un ojo en teoría tranquilo. Pero este ojo completamente blanco y esta conjuntiva completamente blanca corresponde a una isquemia limbar total, y esta isquemia limbar total se clasificaría con un Ropperhall de 4 y un DUA de 6, definitivamente pensando en que el pronóstico de este paciente es muy malo. Hablando ya de los hallazgos oftalmológicos, de lo importante que es ver la isquemia limbar y ver el compromiso de la cámara anterior de la presión intraocular y si hay o no catarata, tenemos que hablar entonces de los objetivos de tratamiento. El objetivo primordial del tratamiento inicial es eliminar el agente causal. Por eso lo primero que se hace es irrigar al paciente. Aparte de eliminar el agente causal, el siguiente objetivo es promover la epitelización y minimizar la presencia de las úlceras. Después tenemos que buscar controlar la inflamación y los factores asociados secundarios a la inflamación. Y finalmente, manejar las secuelas y la rehabilitación funcional final una vez tenemos tranquila la superficie ocular. En este orden de ideas vamos a iniciar hablando del tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en un tratamiento en fase aguda, sobre todo en las primeras 6 horas de la presentación del paciente,
el tratamiento en fase intermedia y el tratamiento en fase crónica, sobre todo cuando ya llevamos más de 2 o 3 meses de seguimiento con una superficie ocular normal. En el tratamiento de fase aguda, tenemos que lo primero que vamos a hacer es la irrigación. El propósito de la irrigación es remover el agente que generó la quemadura ocular y restaurar el pH ocular, recordando que su valor normal es de 7 a 7.3. Tenemos múltiples soluciones para tratar. En un estudio, en un metaanálisis que se hizo respecto a la solución para irrigar que es ideal, se recomendó que la solución balanceada, la solución salina balanceada es la solución ideal para utilizarla porque es la que genera menos inconformidad en el paciente. Y esto corresponde a que cuando nosotros estamos haciendo la irrigación, las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. La salina balanceada es una solución isotónica respecto al pH de la superficie ocular y por lo tanto es bastante confortable para los pacientes. Hay algunos reportes que mencionan que dependiendo de la agente es la cantidad de litros que deberíamos utilizar para hacer la irrigación. Para los agentes alcalinos se recomienda de 3 a 5 litros de solución salina balanceada y para los ácidos se recomiendan al menos de 1 a 3 litros de solución salina balanceada. Sin embargo, muchos de los pacientes llegan cuando ya se han hecho las irrigaciones por sí solas. Y lo que deberíamos recomendar en general es que si hay alguna quemadura dentro del área de trabajo, pues la solución que nos sale de la llave se podría utilizar porque lo primero que tenemos que hacer es quitar ese agente. El problema es que la solución que viene de la llave es una solución hipotónica y al parecer promueve parcialmente el hecho de que haya una perduración del edema estromal de la córnea. Hay unas soluciones hipertónicas que no he visto aquí en Colombia, pero se mencionan entre lo que busqué y se utilizan sobre todo en Inglaterra. Soluciones hipertónicas, estas soluciones hipertónicas serían las ideales porque no solo mantienen el pH en un pH normal, sino que aparte arrastran parte de toda la solución que está generando edema dentro de la córnea hacia la solución hipertónica. Y asimismo parece que funciona mejor en el control de este edema estromal de la córnea, pero creo que no están disponibles aquí en Colombia, o bueno, no los he visto yo. Otro de los principios de tratamiento es utilizar antibióticos porque el utilizar antibióticos pues, nos previene precisamente la infección o la reinfección en los pacientes. El esquema de tratamiento antibiótico es el mismo que utilizamos en diferentes patologías oftalmológicas. Podemos utilizar una gota cada 4 a 6 horas, al menos por 7 días. Y otro de los pilares de tratamiento más importantes son los esteroides. Muchos autores hablan de que el esteroide en términos generales no debería detenerse su uso incluso en la presentación inicial del paciente, a pesar de que haya pérdida del epitelio o no, porque es el daño inflamatorio intraocular el que genera las grandes secuelas a nivel de la posible recuperación del paciente. Los esquemas de tratamiento con esteroides se basan de qué tanta potencia tenga el esteroide. En esteroides como la prednisolona al 1%, los esquemas recomiendan que se deben utilizar una gota cada 2 horas, al menos los primeros 3 a 4 días, y en general continuar con este esquema de tratamiento al menos por la primera semana para calmar la inflamación intraocular, sobre todo en quemaduras con álcali. En esteroides de baja potencia como la fluorometalona o el loteprednol, el esquema puede ser una gota cada hora también por la primera semana. Esto es un tema de discusión, es un tema debatido respecto a el utilizar los esteroides en primera medida una vez se presentan las quemaduras oculares, a pesar de que haya pérdida del epitelio, pero la mayoría de los autores recomiendan utilizarlos al principio. Tenemos otros elementos de tratamiento en la fase aguda, entre ellos tenemos los lubricantes. El principio del lubricante es promover la epitelización y se prefieren lubricantes sin preservantes debido al daño tan severo que ha ocurrido en la superficie ocular. Tenemos el ejemplo que trae aquí, pues es el Lumilud PF. El esquema de tratamiento idealmente también debería ser al menos cada 2 horas y hasta que se acabe el frasco en los ojos comprometidos, pero tenemos muchas otras opciones de tratamiento lubricante. Lo ideal es que sean sin preservantes, como les dije. Hay otros dos medicamentos que están en nuestra armamentaria para el tratamiento y entre ellos está el ácido ascórbico y las tetraciclinas. ¿Por qué utilizamos vitamina C? La vitamina C es un cofactor
para la regeneración del colágeno a nivel del epitelio y el estroma corneal. Y por lo tanto, promueve la reparación del estroma corneal rápidamente. Los reportes dicen que la dosis ideal es de 500 miligramos cada 12 horas, pero en casos de quemaduras severas, este esquema puede ser hasta de 1 gramo cada 12 horas. Y en las tetraciclinas las utilizamos porque inhiben las metaloproteinasas. Recuerden que las metaloproteinasas y las colagenasas son las que generan este daño a nivel del colágeno de todo el espesor corneal, y a su vez disminuyen la migración celular inflamatoria dentro de los tejidos comprometidos. Las dosis con tetraciclina, sobre todo la que más utilizamos nosotros es la doxiciclina, son de 100 miligramos cada 12 horas, pero podemos aumentarlas hasta 200 miligramos cada 12 horas en casos de quemaduras oculares severas. Otros medicamentos que no debemos olvidar en la fase aguda son los cicloplégicos, sobre todo por el control del dolor y el espasmo ciliar que se genera en las quemaduras oculares. Y en el caso de que el paciente presente una presión intraocular elevada, también tenemos que utilizar antihipertensivos. Por lo general, el único antihipertensivo que no se recomienda en estos casos son los antihipertensivos tipo latanoprost, porque estos al parecer promueven mayor estado inflamatorio dentro del ojo. Este aumento de la presión intraocular se da porque, por lo general, al elemento penetrar dentro del globo ocular, este genera el sedimento de múltiples detritus dentro de la malla trabecular, o puede generar daño estructural directo dentro de la malla trabecular, y asimismo, pues, genera la hipertensión intraocular. Y hay otros elementos que podemos utilizar que creo que no utilizamos tan frecuentemente acá, y creo que se reservan para quemaduras más severas, que son el plasma rico en plaquetas, sobre todo porque el plasma rico en plaquetas está lleno de factores de crecimiento y van a ayudar a la regeneración, sobre todo del epitelio, tanto de la conjuntiva como de la córnea. Ahora bien, si tenemos un paciente con esta severidad de quemadura, este paciente fue una quemadura por pólvora, ya de por sí sabemos que probablemente el pronóstico de estos pacientes no va a ser el mejor, y definitivamente vamos a requerir más intervenciones en la fase aguda y más intervenciones en la fase crónica. Hay manejos quirúrgicos que se pueden hacer desde la fase aguda, y sobre todo los que más están documentados son dos. Uno es el debridamiento del epitelio necrótico, que es simplemente pues debridar ese epitelio que ya está suelto dentro de la superficie, con el fin de que la epitelización se haga de forma correcta dentro del nuevo epitelio que va a salir en esta córnea comprometida. Es una alternativa quirúrgica, digamos, debatible. Hay autores que dicen que funciona muy bien, y pues el principio es lógico respecto a quitar el epitelio que ya está dañado y promover que el otro epitelio se regenere de forma adecuada. Y hay otras opciones de tratamiento quirúrgico temprano, como son la transposición conjuntival de Tenon. Lo que busca este procedimiento es restablecer la vascularización al nivel del limbo comprometido, y lo que se hace es que se hace una peritomía en la zona del compromiso de la isquemia limbar. Se retira parcialmente esta superficie conjuntival, se toma la Tenon y la Tenon se extiende hacia la zona de isquemia limbar comprometida. Se sutura esa Tenon hacia la zona donde inicia el compromiso de la isquemia limbar, y se deja, digamos, las suturas en posición, dejando unas suturas obviamente absorbibles. Algunos prefieren pegamento tisular porque el hecho de utilizar suturas absorbibles incluso pues hace que en una superficie que ya de por sí está dañada, la regeneración no se dé tan rápido. Pero en general, los otros tratamientos quirúrgicos que tenemos disponibles se reservan para el tratamiento crónico en la rehabilitación de las quemaduras oculares. Quizás el tratamiento que más utilizamos nosotros pues, o que yo he visto aquí en nuestra clínica, es del trasplante de membrana amniótica. El trasplante de membrana amniótica tiene el objetivo de promover la epitelización en estas superficies de córnea que no se epitelizan a pesar del tratamiento médico óptimo, y también tienen la indicación para la reconstrucción del fornix junto a la aplicación de mitomicina, en el caso del que el compromiso de la quemadura ocular se extienda más allá de los fondos de saco, y con el fin de hacer que no se formen zonas de simblefaron en esta zona de la superficie comprometida. La membrana amniótica se deja en posición, y la mayoría de autores también recomiendan utilizar pegamento tisular y no sutura con la membrana amniótica,
siguiendo el principio de promover la rápida reparación de la superficie ocular. Hay, en general, la mayoría de personas con un solo procedimiento quirúrgico de membrana amniótica se benefician casi en su totalidad, pero hay pacientes que requieren de 2 a 3 trasplantes de membranas amnióticas, dado al gran compromiso de la superficie ocular. Tenemos otras opciones terapéuticas como son el trasplante de células limbares. Y dentro de este trasplante de células limbares hay un arsenal gigante de opciones terapéuticas para trasplantar estas células limbares. Cuando yo trasplanto células limbares, lo que estoy haciendo es promover la cicatrización, la transparencia y la epitelización de la superficie ocular. Esta es solo una imagen intraquirúrgica de lo que se hace, pero lo que se hace básicamente es, si no están comprometidos los dos ojos y hay un ojo que está sano, se toma una pequeña zona dentro del limbo que esté completamente sana. Esta zona, previa peritomía, se toma esta zona de limbo. Esta zona de limbo se corta en diferentes pedazos y estos diferentes pedacitos son estos pedacitos que vemos acá en esta imagen de abajo a la izquierda. Se ponen alrededor de la superficie ocular, hablando de que donde está esta zona de nuevas células limbares, se va a promover definitivamente la regeneración de este epitelio y este estroma dañado. Pero hay múltiples intervenciones que no solo son estos tratamientos quirúrgicos sectoriales, sino que hay opciones de hacer un trasplante de limbos casi totales, como vemos en esta imagen de acá. Creo que es un poco difícil de distinguir, pero aquí el donante fue un ojo cadavérico donde se trasplantó no solo la zona del limbo, sino también zonas de la conjuntiva en una superficie ocular completamente dañada. Obviamente, cuando yo utilizo estos elementos y cuando yo hago un trasplante de esta magnitud, estos pacientes tienen que llevar unas inmunosupresiones crónicas para hacer que no se rechace toda esta superficie que estamos trasplantando en el paciente. Tenemos otras dos opciones grandes de tratamientos en fase crónica y estas se reservan sobre todo en pacientes donde hay compromiso de ambos ojos por unas quemaduras completamente severas donde no hay opción de tomar tejido viable de un ojo sano. El trasplante epitelial de mucosa oral es el tejido epitelial que más se utiliza para revitalizar la zona de la superficie comprometida. Este puede utilizarse en ausencia de epitelio conjuntival viable, como se les dije, o también como un procedimiento complementario. Pero esto se reserva en los casos muy severos y todo este pequeño epitelio que se toma de la mucosa conjuntival se utiliza para recubrir en la totalidad la superficie ocular. Cuando ya pasamos de estos tratamientos quirúrgicos y aún así no tenemos tejido viable para generar la reparación, hay otros tratamientos como son la queratoprostesis de Boston. Esto se utiliza en ausencia de epitelio conjuntival viable cuando las quemaduras son bilaterales, son extensas, son muy severas y lo que se hace es que, bueno, no les traje una imagen exacta de cómo son anatómicamente, pero es parte de los elementos de la queratoprostesis son completamente artificiales. La queratoprostesis se adecua en parte de la córnea viable del paciente, como en este caso, pero cuando la superficie ocular está completamente dañada, se utiliza una queratoprostesis de Boston tipo 2, donde se cierra completamente la parte de la superficie ocular, se tapa con el párpado y dentro del párpado se hace una apertura de donde sale la queratoprostesis que permite pues la visión del paciente en una superficie ocular completamente dañada. Hablando de ya el trasplante de córnea o la queratoplastia penetrante, los autores hablan de que para yo pensar en un trasplante de córnea como opción terapéutica, tenemos que tener un seguimiento mínimo de 3 meses de un ojo completamente tranquilo, con una recuperación absoluta de la superficie ocular o entre lo posible lo mayor que se pueda. Y antes de pensar en un trasplante de córnea, siempre se tienen que hacer los procedimientos complementarios para regularizar la superficie y también incluyendo si hay compromiso de la conjuntiva tarsal o los fondos de saco, hablando de retirar las zonas de simblefaron, corregir las zonas de anquiloblefaron o hacer la reparación del párpado correspondiente para permitir que la adaptación del trasplante de córnea se dé lo mejor posible.
pero pues hay que recordar que mínimo son 3 meses de seguimiento estricto con una superficie regularizada y normal. Otra cosa hay que recordar de acá es que las queratoprostesis de Boston requieren antibióticos tópicos de por vida. Entonces es un tratamiento que es una opción quirúrgica en los pacientes donde no hay otras opciones terapéuticas, pero pues se tiene que asegurar de que el paciente que al cual se le va a llevar a cabo este tratamiento, pues están dispuestos a tener este tratamiento antibiótico de por vida. Hablando ya de todo lo que hemos hablado en esta charla, quise traerles unos puntos claves para recordar en cuanto a quemaduras oculares. Uno es que lo primero que se tiene que hacer, o nosotros como oftalmólogos, es recomendar el lavado inmediato, abundante, sobre todo si es álcali y sobre todo porque hay muchos pacientes que llegan desde lejos y no se han hecho los lavados oculares correspondientes y esta solución que cayó dentro del ojo sigue generando daño si no se retira por completo. Recordando que idealmente deben ser litros de solución salina balanceada que se tienen que utilizar, obviamente con el anestésico tópico antes de utilizar estos litros dentro de la superficie. Recordarle a los pacientes la importancia de elementos de protección, teniendo en cuenta que la mayoría de estas quemaduras ocurren en ámbitos laborales, que el tratamiento médico busca en general disminuir el proceso inflamatorio, promover la restauración anatómica y mantener la fisiología ocular, no solo de la superficie ocular, sino de la parte intraocular, y que el tratamiento quirúrgico se realiza sobre todo en superficies estables, como les dije finalizando la charla, y busca manejar sobre todo procesos secuelares en su mayoría. Y eso era lo que les tenía para hoy. Una pregunta. Sí, Doc. ¿Vos leíste cuando se hace el lavado que uno pudiera medir el pH y de acuerdo a esa medida del pH, hasta cuándo hace el lavado? ¿Vos leíste algo sobre eso? Sí, Doc, yo leí respecto a eso. Ellos dicen que como la mayoría de elementos son álcali, pues lo que se busca idealmente es que el pH al menos alcance un pH de 7.3. Pero Que leíste, ya por 7. ejemplo, o sea, pero leíste en alguna parte que ellos midieran el pH del ojo para poder Sí, llegar uno sí, a sí, eso. sí. De hecho esas son prácticas que se hacen normales como en las áreas de emergencias, sobre todo, pues la mayoría de reportes que yo leí fueron de Estados Unidos. Los reportes se hacen en las prácticas, pero ellos lo que hacen es que a todas las quemaduras siempre le utilizan mínimo 2 litros de solución salina balanceada, No, mínimo. Le eso miden te el digo, pH antes, eso te utilizan la digo solución porque, salina y porque aquí compramos unas tiritas para poder medir el pH. Entonces, cuando hagan, pregunten cuando están allá en urgencias, si llegue alguien quemado, pregunten si las tiritas están allí para ver si usamos eso, a ver si uno va y hace un lavado y lo va midiendo ahí con la tirita. Y eso le dice a uno, bueno, estoy cerca al 7 y pico y hasta ahí hizo el lavado. exacto, eso es lo ideal. Por eso, Y entonces, pues recordar el valor que es de 7 a 7.3, pues. entonces te digo que es que no sé si ya las llevaron porque en estos días el químico me dijo que ya había comprado unas tiritas de esas y las íbamos a tener allí en urgencia, en consulta en cita ya o este lado, pero no sé pues si ya están, ¿ustedes la han visto? Yo no la he visto, ¿La pero han pues dicho? tenemos Pues que cuando preguntarle. vayan pregunten a ver si, o le dicen al técnico, vea, ¿por qué no le pregunta al químico a ver dónde están? Porque él ya las compró. Bueno. Listo, Ve, y perfecto. la segunda pregunta es, si uno va a usar esteroides y nosotros, digamos, cuando está la córnea toda pelada, ponemos un parche con antibiótico, ¿leíste algo que uno pudiera poner un parche con antibiótico y esteroide? O sea, con una pomada Sí, conjunta. de hecho ellos lo recomiendan, o sea, ellos dicen que tienen que utilizarse los esteroides de cualquier forma y que se pueden utilizar, no solo es porque, bueno, nosotros siempre digamos que no utilizamos el esteroide por el compromiso del epitelio, pero es que Sí, aquí el principio del daño es no solo es importante. la desepitelización, sino la inflamación ocular. Ya. Y entonces en Entonces las, ellos lo recomiendan, ellos recomiendan el uso de esteroide temprano. ya, pues tendríamos que mirar esa parte porque normalmente yo he puesto pues antibiótico solo para la epitelización pues de la córnea, pero no sabe uno si es mejor el otro pues al final. Pero vos en lo que leíste es bastante notorio que sea así, pues, con esteroides. Sí, ellos de hecho todos son muy, muy contundentes. Me vi como una charla que tienen de una asociación de superficie ocular de Estados Unidos y ellos Ya, todos lo recomiendan esteroides porque ellos dicen que al yo quitar la inflamación dentro del ojo, ajá, aunque puede que no epitalice tan rápido la córnea, el resto de la superficie se regulariza mucho más velozmente. ya.
Ah, bueno, esas eran mis preguntas. ¿Hay alguna otra cosa por ahí? Muy buena la presentación, ¿oíste? Todo muy bien. Vale, Doc, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, pues, chao. Chao a todos, feliz noche. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Sebas. Con gusto.